todo lo que es poesía, lo que llamamos literatura, eso, digamos, surge en una tensión, por una parte lo más universal, por otra parte lo más concreto, ¿no? Es decir, he puesto el ejemplo de Ana Karenina, que efectivamente pues es un personaje que cualquier mujer de cualquier parte del mundo, cualquier época, puede leer y aprender y yo qué sé, sentir, y al mismo tiempo pues es una persona concreta, ¿no? Que Tolstói conoció y que, entonces, bueno, en ese, digamos que exactamente de esa manera, es decir, partiendo de lo más concreto que es este lugar en el que estamos, yo procuré hacer algo que tuviera, pues eso, en fin, que apelara a la vida, que, en fin, que explicara, que hablara de la vida en general, ¿no? Y entonces, después de esa verdad general, he dicho que este lugar concreto es efectivamente muy concreto, es muy concreto y que no se puede, digamos, deshacer esta concreción, esta particularidad en, digamos, en conceptos más generales. Dicho, en política, administrativamente, hasta eso se puede decir que es Tolosaldea y que se puede decir que es Guipúzcoa y se puede decir que... Bueno, eso administrativamente es cierto, pero poéticamente no es cierto. Y poéticamente no es cierto porque yo he citado a uno de los personajes que he hecho hablar en el libro, porque, como él dice, lo que, digamos, en esta zona, que es el Monte Hernio, en esta zona, lo que aquí es central, él mismo lo dice, en Éibar ni le suena, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, lo que han sido aquí, pongo las apuestas, yo le dedico bastante espacio a las apuestas. Lo que ha sido aquí la apuesta no tiene nada que ver con lo que ha sido la apuesta en otros lugares, no tiene nada que ver. Aquí ha sido algo central. Algo central quiere decir algo que está relacionado con fiesta, dinero, suicidios, etcétera, 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 como ha podido ser el bolsillo en otros lugares. Bueno, entonces digo que en ese sentido es un sitio extraordinariamente concreto y que yo no salgo de esa concreción. Entonces, digamos, a partir de ahí me he animado un poco y he dicho que no es algo muy correcto, pero que tengo el total convencimiento de que este lugar no se ha visto bien, es decir, incluso no se ha visto bien desde 8 kilómetros más allá, o sea, es decir, este lugar ha sido mal mirado de muchas maneras. Entonces, como escritor y como, en fin, un cierto sentido poético de la vida, pues mi esfuerzo era, digamos, apelar a esa concreción, decir, cuidado, este lugar concreto aquí, la vida ha tenido un valor poético muy fuerte, muy grande. Y decir eso y decir que a ver, ¿qué más? Que se me ha olvidado lo que he dicho. Bueno, en ese sentido, no deshacerlo en otra generalidad, no subsumir este lugar a otros. Y entonces, eso en la práctica, o sea, aquí en este libro, por eso la tesis de este libro, eso en la práctica supone luchar contra el estereotipo, no nos engañemos. Supone, entonces digo, nadie que yo sepa ha visto bien las apuestas en todo su valor, por ejemplo. Nadie, creo yo, bueno, pocos, estoy animado, a lo mejor exagero un poco, pero nadie ha visto el versolarismo como yo creo que nosotros hemos visto aquí, que igual era otro versolarismo al que se conoce. Pero también he dicho que nadie ha visto aquí, nadie ha pensado jamás que aquí pudiera haber personajes como Juan Bautista Aguirre o como Antonio Arrué. El primero, un hombre que hace 200 años, no sé las fechas, yo no distingo entre sábado y domingo, así que fechas todavía peor. Bueno, pues hace 200 años, este que era un sacerdote, pero este tenía libros que existen en un catálogo de su biblioteca en 5 lenguas diferentes tenía. O sea, que podía leer en francés, en italiano, en español, en latín, en vasco, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, y tenía el Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿alguien ha imaginado desde fuera que personajes como ese existieran? Yo creo que no. Así que yo aquí lo pongo, lo coloco, lo llevo al frente. Y lo mismo Antonio Arrué. Antonio Arrué, que fue un hombre nacido en este pueblo, en un caserío que se indica, Palasasti. Bueno, este hombre fue, como quizás sepáis, fue como se dice, presidente de Comunión Tradicionalista en Guipúzcoa. O sea, este fue un hombre del carlismo, pero un carlismo que
digamos, fue un hombre, digamos, muy señero. O sea, fue el secretario de Javier, o de uno de los pretendientes, y, bueno, fue de mucho. No fue franquista, por cierto, en ese sentido. Fue carlista. Y, bueno, total, que yo he leído, digamos, lo que ha escrito este hombre, lo que escribió Antonio Laro. Y bueno, para mi sorpresa, en 1965, este hombre habló sobre Gabriel Aresti, el poeta comunista, sobre John Miranda, un poeta, digamos, por decirlo suavemente, pagano, ¿no? Y sobre el poeta Victorino Gandiaga, habló sobre ellos en Bilbao y leyó sus poemas, ¿no? Y citó, yo he hecho una lista de las citas, bueno, citan pues, desde Verlaine hasta Baudelaire, o Nietzsche, o muchos autores, ¿no? Entonces, ese personaje tampoco se sitúa en el estereotipo, eso no lo ve el estereotipo, piensa que no. Bueno, bien, eso es un poco la parte importante. Bien, y pues yo creo que prácticamente eso es lo que he dicho. ¿No? Pues he dicho que este libro, que es una guía, ¿no? Es una guía, es lo que llaman en inglés companion. Tú vas de viaje y te llevas un libro para que te hable de los lugares. Esto es lo que hace, pasa que es un companion para esta zona, ¿no? Y bueno, digo que además es una tesis, o sea, que es una tesis lo que aquí se predica, ¿no? El mundo que yo aquí dibujo, claro, ¿con qué legitimidad? Bueno, con la legitimidad de haber vivido aquí durante 14 años de mi vida, los primeros y probablemente más importantes, de modo que esa es mi legitimidad. Y mi legitimidad son las lecturas sobre ello y sobre otras cosas, y luego mi legitimidad es la del escritor, que al cabo lo que hace es, bueno, en fin, proponer su versión del mundo, en este caso de este mundo, ¿no? Eso es un poco, en resumen, lo que he querido hacer. Sí, y con respecto al camino, ¿qué nos podías contar? El camino bueno, que se va a inaugurar el día 28, el sábado, no sé. El camino tiene literario. Sí, el camino tiene 17, pues, ¿cómo se dice? 17 estaciones, como habíamos de decir, estaciones, 17 puntos, ¿no? Paradas, efectivamente, ¿no? Y entonces en cada uno de los 17, digamos, hay algo sobre ello, se dice algo sobre ello. El primero es, por ejemplo, sobre la tradición oral, que es, se habla de la tradición oral, que ha sido aquí como la base, ¿no? Ha sido como el fondo del cuadro, ¿no? La pintura que había en el fondo del cuadro era la tradición oral, lo que oralmente hemos recibido, no solo de Solari, sino de todo tipo de tradiciones, ¿no? Orales, ¿no? Estilos orales, ¿no? Bueno, entonces empieza ese camino y entramos ya en la casa, por ejemplo, el Retoche, que es la casa rectoral actualmente, y yo sobre esa casa he escrito yo un texto entero que va aquí, que estaba publicado pero un poco perdido, y esto va aquí, pero al mismo tiempo ahí hablo precisamente de Juan Bautista Aguirre, que vivió ahí, y digamos, cito o coloco uno de los textos suyos, que eran textos de mucho humor, aunque parecía mentira, pues era un sacerdote pero con mucho humor. Entonces coloco, pero también hablo, por ejemplo, del general Lizarraga, que vivió en esa casa también. Claro, entonces dices, el general Lizarraga, es decir, yo lo que intento explicar es el dibujo que se va formando aquí, porque tú vas de la tradición oral, vas a una persona que escribe bien y que lee el Quijote, que es Juan Bautista Aguirre, pero al mismo tiempo vas en esa misma casa, en otra época, está el general Lizarraga, que aparece en los libros de Valle Inclán y que aparece en los libros de Orixe, claro, evidentemente. O sea, bueno, y de ahí pasamos al interior de la iglesia. Bueno, el interior de la iglesia, pues no sé, claro, es que el valor que se da las cosas, pero hay una pila bautismal del siglo XIV, ¿no? Si no me equivoco. También me equivoco de siglos, pero creo que es del siglo XIV. Una pila bautismal extraordinaria, y hay una talla de Anchieta, no sé cómo decir, en todos Estados Unidos no hay ninguna pila bautismal del siglo XIV, ¿no? Es decir, que es un esto de valor. Bueno, luego seguimos y aparece, digamos, por ejemplo, el primer, de una famosísima que yo viví de niño, una famosa apuesta de levantamiento de piedra, que fue muy dramática. Yo recuerdo el drama de esa apuesta, ¿no? Y intento ponderarlo, intento darle el valor que tiene, que no es el que, digamos, en una crónica periodista que pueda aparecer porque se hace desde lejos, sino que aquí se vive. Me refiero a que aquí cuando se hizo esa apuesta, pues yo digamos, en un libro que se llama Dos Letras, lo reflejé
ONG, bueno, son amigos, se enfadan, pierden dinero, pierden amistad, se hacen enemigos, bueno, no sé. Pues es decir, es la vida en general. Bueno, de ahí, pues no sé, pues vamos a la casa de Antonio Arrue. Yo creo que casi lo que podríamos hacer es ir a hacerlo, es decir, sí.